La creatividad es un músculo, por ende hay que ejercitarlo y también creo que es un poco un estilo de vida. Por eso siento que cuanto más nos expongamos a ser creativos o a ejercitar esta creatividad, más felices vamos a ser. Hola, yo soy Connie y esto es Mate de Yuyos Podcast. ¿Cómo están? Hoy quería hablarles un poco sobre la creatividad. Últimamente me estuve sintiendo un poco abrumada por las redes sociales, las tareas y responsabilidades que tenía que llevar a cabo en mi vida y me di cuenta que era porque no le estaba dando cauce a mi creatividad, a lo que quería hacer, a lo que mi espíritu me estaba invitando y lo que estaba yo necesitando. Entonces hubo un día dentro de la semana que me lo di para mí un ratito, ese día en particular en el que estoy recortando todas esas cartulinas que están viendo en el video porque estoy haciendo mi diario de viajes, de un viaje que hice hace un tiempo y que siempre digo que lo voy a hacer y nunca lo hago, nunca tengo tiempo, nunca puedo. Y es una excusa un poco que me invitó y me trajo el libro que estoy leyendo actualmente, que se llama El Camino del Artista. No lo terminé, pero me atrevo a recomendarlo porque es muy hermoso y realmente me parece que me pude dar el lugar para ponerme a hacer eso que quería hacer, dejando de lado si tenía tiempo, si tenía las cosas que quería, si estaba con la actitud positiva, porque de hecho a veces siento que la creatividad está puesta en un pedestal desde el lugar. Solo unos pocos pueden acceder a ello, solamente algunas personas pueden ser creativas y creo que la creatividad, en mi perspectiva por lo menos, tiene un tinte similar a lo que es el arte, ¿no? Como que socialmente hoy en día está muy valorado el arte y ser alguien artístico y ser alguien que tiene un don para poder ejercer su arte. Sin embargo, creo que muchas veces estamos esperando a que nos llegue ese momento o vivimos el arte a través de otras personas y decimos cosas absurdas como yo no soy alguien artístico o yo no soy creativo, no soy tan creativo como vos. Eso lo escuché varias veces y es algo que me incomoda muchísimo porque siento que la creatividad es algo que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Así como tenemos dos piernas, como tenemos brazos, tenemos creatividad, porque la creatividad, en mi perspectiva por lo menos, no es solamente algo que uno tiene así como, qué sé yo, rulos, no sé, no, como que creo que la creatividad es quizás como la inteligencia en el sentido de que uno puede tener una inteligencia más emocional, pero también puede tener una inteligencia más analítica, puede tener una inteligencia geográfica en donde se ubique en cualquier lugar, aunque nunca haya estado en esa zona. Me parece que hay muchas formas de interpretar la creatividad y que uno, más allá de que la tenga o no la tenga, que de vuelta sigo creyendo que esto es falso completamente, me parece que es algo que se practica. Y esta charla la tuve con mi hermana en vacaciones, que es alguien a quien quiero mucho y con quien tengo charlas muy divertidas y espectaculares. Y con ella nos pusimos a hablar específicamente de esto, del arte. Y yo le pregunté, porque estaba en una crisis existencial cuando empecé este libro, qué era para ella el arte y también le planteé como una cuestión que yo tenía como, Cande, me siento muy conforme con mi forma de escribir y cómo interpreto el arte en términos de la literatura. Siento que ando bastante bien, podría estar mejor, podría indagar más sobre la literatura, podría leer más poesía, pero como yo escribo todos los días de mi vida, realmente no es algo en el que si leo un texto me deja desconcertada. Creo que sí puedo entender de alguna manera qué quiere decir el autor de ese texto, de ese párrafo, de esa obra, de esa pedazo de arte. Entonces, cuando hablé de esto con ella, a mí específicamente me estaba pasando de que justo era la semana de la alta costura y a mí
la moda es algo que me gusta muchísimo y también me pasa con las piezas de arte en sí, con cuadros de arte, con pinturas. Y de hecho hace poco fui a un museo por primera vez sola en Buenos Aires, porque fui a un museo una vez cuando estuve de viaje en otro país, pero en Buenos Aires nunca lo había hecho y fue algo de lo más lindo que me pude regalar porque hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de hacerlo y de vuelta por H, por B, por tiempos, por responsabilidades, por lo que fuera, no lo hacía. Entonces, qué divertido fue poder darme ese permiso. Así que volviendo a la conversación que tuve ese día con mi hermana, le comenté que yo estaba un poco preocupada porque sentía, y les voy a compartir ahora mi teoría, que por suerte estoy un poco más relajada en el asunto y me parece que es también porque le estoy dando cauce a esa creatividad y porque me estoy invitando a ser creativa y a tener mis momentos de creatividad y de conexión con el artista. Y creo que creatividad no tiene que ser nada que ustedes vean como solamente arte. Nuevamente, puede ser elegir un camino diferente para llegar a sus casas, puede ser resolver un ejercicio matemático de una manera diferente, puede ser, creo que cualquier cosa que sea distinta a las que están habituadas a hacer. O sea, para mí la creatividad es movimiento, es cambio, es como perspectiva que te trae reflexión y que de alguna manera te da una sensación de bienestar, aunque sea diferente, porque a veces lo diferente puede incomodar. En cambio, siento que la creatividad, aunque también puede incomodar, por supuesto, y creo que el arte es muy subjetivo en el sentido de a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, bueno, pero igualmente esto es considerado arte, entonces ahí hay como una discusión un poco filosófica sobre qué consideramos arte y a eso voy a volver en un ratito porque de hecho hubo un cuadro en el museo que a mí no me evocó ningún tipo de emoción, ni sentimiento, ni nada parecido. Realmente veía como alguien había recortado una cartulina azul y la había puesto en un cuadro y fui a tomar un café con un amigo y le comenté que estaba indignada por esto y me dijo, Connie, hay gente que se encarga específicamente para seleccionar esas obras y ponerlas ahí. Yo digo, sí, claro, seguro, pero qué loco cómo uno puede no sentir absolutamente nada con un cuadro y quizás con el de al lado sí. Así que bien, volviendo a la conversación con mi hermana, ella me comentaba a mi teoría que yo le conté, que fue la siguiente. Yo siento que con las cosas que tienen que ver con moda, con alta costura, que quizás no tengo tanta información y me encantaría indagar más, porque puedo ver algunas fotos en Pinterest, sumarlas a mi tablero y ver ropa que me evoca determinadas emociones y que me la quiero poner para comunicar algo, lo que fuere. A veces el comunicado es muy vasto, muy simple y muy banal, como me pongo ropa negra simplemente porque estoy de mal humor y quiero exteriorizar eso de alguna forma que no sea bardeando a todo el mundo. Y a veces es, hoy me siento muy creativa, hoy me siento como llena de posibilidades y me he visto con los mayores de colores posibles, un poco a lo modo Floricienta, y me encanta ese arco narrativo y ese puente que existe entre una personalidad y la otra. Es un poco como este meme que existe dando vueltas por ahí de que hay una casa completamente negra y al lado hay una casa llena de colores. Y qué divertida también la vida cuando tenemos todas esas posibilidades de expresarnos de una manera diferente, sea con la ropa, sea con un escrito, sea con una canción, sea con un baile, con lo que yo sienta que puedo dar flujo y cauce libre a mi creatividad. Entonces bien, yo siento que con la moda me pasaba eso, quizás veía las fotos de los desfiles, sigo algunas influencers o comunicadoras de moda y realmente no podía entender el significado de cada elección de maquillaje o cada elección de esas prendas de alta costura o lo que fuera. Y me sentí un poco ignorante, creo que es la palabra, y mal por no poder entender ese arte. Mi teoría es que el artista cuando pinta algo, cuando elige una prenda en particular o hace un vestido, una remera, obviamente lo estoy llevando al vocabulario menos académico posible porque no soy estudiante de moda, aunque soy una aficionada de ello y me encanta, no tengo estudios sobre el tema, pero a lo que quiero ir es cuando hace una prenda de lo que sea, la hace por algo, está motivado por algo, elige de alguna forma
esa tela en particular y ese entramado y esa forma de coserla y esa forma de ponérsela a la modelo que después la lleva, y la modelo tiene una forma de caminar específica porque a veces es toda recta y a veces es encorvada y a veces es lo que fuere, siento que no logro entender las elecciones de esas personas, porque de vuelta siento que me falta información y hoy lo puedo decir, y creo que a la vez una de las formas del lenguaje del arte, específicamente el desfile de modas, pero creo que se aplica a todo, es lo que el artista elige para ponerle a esa modelo y cómo hace esa prenda, y por otro lado la otra interpretación de la comunicación y del lenguaje que hay en ese arte es qué siento yo como consumidor o como observador de esa obra cuando veo esa modelo caminando por su pasarela, qué me evoca a mí, cuál es la emoción o qué me transmite, cómo la interpreto. Y creo que con la lectura o con la escritura no me pasa eso, porque creo que con la escritura, si yo leo un texto de cualquier artista o autor o escritor que quiera decir algo, transmitir algo, yo siento que puedo entender ambos lenguajes y ambos idiomas, tanto lo que quiso transmitir ese escritor y autor como lo que yo siento respecto a ese texto. ¿Me explico un poco a lo que voy o me estoy yendo muy por las ramas? Yo espero que se entienda. Es una idea un poco rara, un poco flashera, pero siento que me estoy haciendo lograr entender, y creo que también me pasa con la fotografía. La fotografía siento que es un arte hermoso. Tuve la fortuna de que me regalaran una cámara cuando era más chica y más allá de eso amo y adoro sacar fotos también con el celular. Sin embargo, creo que con la cámara es toda una experiencia diferente, como también siento que escribir no es lo mismo y me lo han preguntado mucho. Si escribo con el celular, no me gusta. Colecciono mis diarios, me encanta tener mis diarios ahí y en algún momento releerlos porque no es algo que hago tan seguido, y escribir lo que siento, escribir lo que me pasa, escribir cómo veo el mundo, escribir lo que me indigna, y creo que es una práctica muy hermosa para sentirme más conectada conmigo y para ver cuando estoy desregularizada emocionalmente y cuando necesito, por ejemplo, como esta semana, sacarme las redes sociales, bajarme de la mayor cantidad de estímulos posibles y, como una mañana como hoy, dejar el celular a un lado en la mesita de luz y ponerme en el escritorio a simplemente recortar cosas y pegarlas en un cuaderno y ver cómo quedan mejor y ver qué me transmite esa hoja que la tiño toda de azul porque quiero que todo lo que haya en esa hoja sea azul, y después en cambio agarro una cartulina verde y le pongo marcadores verdes y fotos que combinen con esos marcadores, y de alguna manera vuelvo a vivir ese viaje a través de las fotos que también pongo en esa página en específico. Me parece que también con las pinturas me pasa algo similar a lo que expliqué recién sobre el desfile de modas y los diseñadores de moda de alta costura. Me parece que me pasa algo como que yo no terminaba de entender, por ejemplo, ponía a Picasso de ejemplo, los colores, las formas geométricas que utilizaba o qué quería transmitir con sus obras, porque me quedaba como recalculando, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué elegiste estas formas? ¿Qué quiere decir esto acá y no en otro lado? Me parece que, de vuelta, la respuesta de mi hermana me sirvió mucho como para calmar mi ansiedad y crisis de ese momento, que fue: Connie, estas cosas se estudian, estas cosas tienen un porqué detrás. Me dijo algo así como que también muchos diseñadores, por ejemplo, explican sus obras y que muchos artistas también. Sin embargo, más allá de eso, yo siento que uno tiene que poder tener la capacidad para interpretar por sí mismo lo que esa obra transmite, porque me parece que el arte también es un poco eso. Y una charla con mi tío, que también colaboró a toda esta reflexión e idea que estoy teniendo en esta temporada, que él también escribe canciones y canta y tiene su disco y hace poesía, fue: con ello siento que el arte y la forma de expresarse tiene que ver justamente con eso, con una necesidad de sacar lo que hay adentro que no puedes transmitir de otra forma, que no puedes transmitir a veces con palabras, a veces sí, porque a veces en un escrito incluso hay formas de decir las cosas que no son tan literales, pero igualmente te están diciendo algo, y creo que hay que poder ver entre líneas, y me parece que ese es mi objetivo y mi misión hoy en día con las cosas que también me conmueven, me inspiran y admiro. Como por ejemplo
un desfile de modas, como por ejemplo ir a un museo e interpretar diferentes obras desde mi punto de vista. Y de hecho, ir a la acción, que fue ir al museo, me sirvió de muchísimo porque entendí en ese momento que hay obras para todo el mundo. Es decir, hay algunas obras que realmente no me llegaron en lo más mínimo, hay obras que no me decían nada, hay obras que no me transmitían nada y que no tenía ganas como de interpretarlas mucho, e incluso hice el ejercicio de llevarme mi diario y anotar. Le fui sacando fotos y obviamente tenía el celular en modo avión porque no quería estar conectada con nadie. Pero, y los invito a lo mismo, si tienen citas con ustedes mismos, intenten dejar el celu de lado, no llevarlo, y si lo tienen que llevar o lo que fuera por seguridad o lo que necesiten, traten de ponerlo en ese momento en modo avión para que no les llegue tanto estímulo del exterior, porque me parece que yo lo que busco, por lo menos cuando tengo citas conmigo, es reconectar y dejar de pensar tanto, dejar de tener una catarata de pensamientos galopantes. Y de hecho me sirvió mucho. Uso muchísimo la opción de poner el celu en modo avión, me encanta, lo disfruto demasiado. Así que volviendo a las obras, pude ver en algunas de ellas algo que me movía en el cuerpo, porque había algunas que tenían que ver con, por ejemplo, protestas sociales, políticas, económicas, y eso también fue algo que me advirtió mi hermana. Fue como, Connie, mira que muchas veces la ropa está súper relacionada al contexto social, político, económico, etcétera. Así que eso también me dejó como reflexionando en el sentido, claro, por supuesto, la ropa cambió a lo largo de los años. Hoy en día no es lo mismo la ropa de hace 50 años ni de hace 300 y etcétera. Seguirá sucediendo. Más allá del fast fashion, que creo que es muchísimo más profundo que eso, que las telas y que cómo se consume hoy en día, sino creo que también la forma de comunicar en cuanto a lo que uno se viste, porque obvio que hoy en día todo es más descartable, por así decir. Antes creo que se usaban las telas para todo, pero a lo que quiero ir es que creo que todo está relacionado. No es que, bueno, la industria de la moda está por fuera quizás de lo básico que siempre va a ser la cuestión económica, social, política, mundial, etcétera. Me parece que es muy difícil dejar por fuera estas cuestiones cuando en realidad un artista no está sacado del mundo, en la estratosfera, en la galaxia se pone a crear. Creo que hay que conocer la historia de ese artista, hay que conocer por qué ese artista hace lo que hace, o sea, qué es lo que lo está motivando, porque por supuesto que yo le voy a buscar la explicación psicológica a las cosas en el sentido de, ok, ¿y por qué te inspira esto? ¿O cómo te hace sentir esto? ¿O qué es lo que a este artista más lo mueve? ¿Y por qué este artista es conocido? ¿O por qué este artista es tan nombrado en esta área en particular, de esta forma en particular y con la relevancia que quizás puede llegar a tener su arte y el impacto en las personas? Creo que también hacemos arte más allá de por nosotros mismos, que me parece que es la razón principal, porque como les comentaba, yo escribo para mí, yo escribo porque me hace bien y porque realmente siento que me descargo. Es como si estuviera toda en rojo, no solamente por el enojo, sino por cualquier emoción. A veces es amarillo de felicidad, pero estoy tanto en la emoción, la tengo tan intensa en mi cuerpo que necesito extrapolarla a algún lugar. Es como cuando tenés mucha energía y tenés que ir al gimnasio, necesitas ir a correr, necesitas hacer ejercicio, necesitas sacar esa energía porque obviamente no te puedes ir a dormir así, todo enchufado, y cuando tenés el celular al 100 tampoco lo puedes poner a cargar porque no necesita más batería, necesita justamente que la gastes, que la uses. Entonces me parece que esto del arte es un poco lo mismo. Si yo estoy con tanta inspiración o con tanta necesidad de expresar algo en el afuera y porque no lo puedo capaz que procesar, me parece que a mí por lo menos me pasa eso. A veces no puedo procesar la cantidad de sensaciones, emociones, pensamientos, creencias, reflexiones, ideas que tengo porque no me caben, no me entran en mi cabeza, solamente no me entran en el cuerpo. Entonces necesito algo del mundo exterior a mi corporalidad, que sea un cuaderno, que sea otro cuaderno con fotocopias, con fotos, con colores, para poder de alguna manera darle forma a ese contenido. Es como un líquido, siento, y vos agarrás un vaso
y dejas que ese líquido se repose sobre ese vaso. Entonces, si yo no le puedo dar un contenedor a todo ese flujo se pudre adentro mío. El segundo camino creo que tiene que ver, o el segundo paso, si quieren, tiene que ver con expresarlo al exterior. A mí me pasa, y también puede que este paso no lo tengas, no te pase, no quieras, a veces solo quieras escribir para vos o hacer una pintura para vos o lo que fuera. Sin embargo, como seres sociales siento que muchas veces lo queremos compartir con el mundo. Una vez Lali, por supuesto la adoro, dijo una frase algo así como, de vuelta, no la recuerdo textual, así que no me maten, pero era algo así como que ella hacía música para ella porque le encantaba y amaba hacerlo, pero también lo hacía gracias a que la gente la escuchaba. Y esto siento que engloba un poco lo que es el arte en sí, ¿no? Como que yo puedo hacer una pintura espectacular, yo puedo hacer un desfile genial, puedo hacer un escrito que la rompa, pero si no tengo a alguien ahí que esté afuera, que me diga, te entiendo, brother, estoy en la misma que vos, siento lo que estás poniendo, siento de alguna manera en mi fibra interna lo que estás queriendo decir con esto, porque yo también estuve ahí. Me parece que los seres humanos buscamos esa compañía de alguna manera en el sentir que estamos intentando transmitir, y cuando lo logramos es muy hermoso porque de alguna forma ese arte que capaz que estaba un poco codificado, que no era tan literal, que no era expresado de una manera súper mega archi y absurdamente lineal, sino que tenía sus caminos y sus vericuetos e incluso sus laberintos para llegar a un significado que realmente emocione o cautive. Me parece que es muy maravilloso lograr ese cometido, porque uno no solamente está expresando ese flujo y magia y brillito de hadas que tiene en su adentro, sino que al compartirlo con el mundo hay otros que también ven ese brillo, que ven esa magia y que ven toda la inspiración y brillo y rayito de sol y creo que es un poco la validación de ese arte. Creo que es un poco de, yo también estuve ahí, yo también me siento así. Gracias por poder ponerlo en palabras, gracias por poder hacer un cuadro que represente mi lucha social contra un gobierno que reprime, contra algo que me está haciendo sentir de una forma que no estoy pudiendo poner en palabras o que no estoy pudiendo expresar de otro modo y lo necesitaba. Es como un alivio colectivo el hecho de saber que hay alguien ahí sintiendo lo mismo que vos. Y me parece que el arte es bastante revolucionario, obviamente creativo y inspirador en ese sentido, porque como que siento que es una palmadita en el hombro y un abrazo como, bueno, pero si esta persona pudo expresarlo, si esta persona pudo, yo también. Si esta persona pudo de alguna manera sacar su versión más cruda y su sentir, porque para mí el arte habla de sentimientos, bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué no voy a poder? Y creo que cantar también es una área en la que uno se expresa hablando, pero a la vez comunicando, rimando, embelleciendo, algo que capaz puede ser muy horroroso, y creo que ese también es el sentido alquimizante del arte y transformador, porque te puede llegar a hacer sentir a un estado en el que no te hubieras imaginado. Yo después de escribir siento liberación, siento que estoy tranquila, me siento en paz conmigo misma, y obviamente que eso después tiene que estar cubierto y apoyado en otras conductas como, bueno, trata de hacer ejercicio diariamente para también descargar esa energía, no solamente un nivel intelectual, sino también un nivel físico. Bueno, fíjate de meditar un poco, porque si estás muy abrumada con tus pensamientos o si sentís que tenés muchos estímulos y tenés que responder ante varios frentes, quizás está bueno darte unos 10 minutos, que los tenés todos los días de tu vida, aunque vos creas que no, para relajar. Y también date un rato, un día a la semana o 2 horas por semana, para encontrarte con tu artista, porque está ahí esperándote. Y yo creo que lo que peor nos puede hacer en la vida es sentir que no somos creativos o que no somos artistas en potencia. Antes de ser buenos artistas vamos a ser malos artistas, dice el libro que estoy leyendo, que realmente me está cambiando la forma de ver un poco la vida, y me siento en un momento bastante creativo o artístico de mi vida. No sé por qué, pero así me siento últimamente. Y cada vez estoy más de acuerdo que es algo que se trabaja, es algo a lo que se tiene que dar tiempo. Y eso también fue algo que me dijo mi hermana. Fue como, Connie, quizás vos te conectás tanto con la escritura, con la lectura, con la literatura, porque justamente
es algo que haces todos los días de tu vida, estás entrenada en eso. Y me encanta cómo este concepto de entrenamiento va a literalmente todas las áreas de nuestra vida. Por supuesto, en el sentido literal, como ir al gimnasio y quiero, por ejemplo, fortalecer músculos o estar más fibroso, fibrosa, o ser una gym bro o lo que sea. Bueno, tenés que ir al gym, tenés que entrenar, tenés que salir a correr, tenés que, no sé, lo que quieras, pero es algo que tenés que hacer de una manera constante y disciplinada. Y no por estos dos conceptos quiero que se lleven una sensación negativa, porque yo tenía una concepción tan diferente de el esfuerzo hace un tiempo. Creo que el esfuerzo puede ser positivo y creo que también es un contenido para otro podcast, pero sí no estoy de acuerdo con la palabra sacrificio, porque siento que es literalmente una persona desgarrándose, arrastrándose, sangrando e igualmente lograr intentar ese cometido meta porque se había dicho que lo tenía que hacer. Pero vuelta, no es algo para este capítulo, así que vamos a hablarlo en otro. Sí creo que muchas veces le damos una patada bastante fuerte a nuestra creatividad diciéndonos cosas tan terribles como que no somos creativos, y lo peor es que después nos terminamos creyendo eso porque repetimos tanto ese dicho o esa creencia en nuestra cabeza, que básicamente es una narrativa que compramos y que después seguimos diciendo, che, sí, la verdad que no soy tan creativo, la verdad que yo no sirvo para esto, la verdad que a mí no me salen estas cosas. Y me parece que es lo peor que nos podemos hacer, porque para mí, de vuelta, nos estamos diciendo eso al niño de 3, 4, 5, 6 años que quiere pintar un mandala, que quiere agarrar sus acuarelas y, no sé, pintar el cielo y un sol en el medio con carita feliz. Y no importa si es infantil lo que te sale ahora no sé, si te lo estás comparando con el cuadro de Picasso, porque obviamente, primero, Picasso no era conocido cuando existió, si no estoy mal con la información, creo que se hizo famoso después. Y segundo, ¿por qué te estás comparando con alguien que tuvo un montón de cuadros que seguramente no salieron bien y además le estás intentando por primera vez? Entonces me parece que tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos, y esto es una de las áreas más importantes para mí del amor propio. El amor propio se puede llegar a tratar, sí, sobre comprarse unas sales de baño y hacerse un baño de inmersión y no usar el teléfono un rato, pero siento que el amor propio, en mi perspectiva por lo menos, tiene que ver mucho con cómo te hablas y con cómo te tratás. Entonces, obvio que te vas a frustrar porque no te va a salir bien de una, y me parece que ahí está la clave, en permitirnos primero ser malos artistas, como dice este libro espectacular que estoy leyendo, para después ser por lo menos unos mediocres y después por lo menos ser unos malos. Yo tengo escritos que son nefastos, tengo escritos que no me gustan, tengo escritos que digo, acá como que la pifié. ¿Pero por qué? Porque vengo escribiendo desde los 7 años y muchas veces no escribo por amor al arte. A veces escribo, como decía, para sacarme de encima algo que siento, que tengo, que me está carcomiendo el cerebro, el cuerpo, y que no lo puedo exteriorizar y me está haciendo daño. Entonces no estoy escribiendo ahí para los demás, estoy escribiendo por mí. Y a veces cuando escribo de esa forma, porque estoy escribiendo por mí y no me importa lo que piensen las demás personas, es cuando realmente me doy cuenta de que me salió muy bien. Es cuando me doy cuenta de, che, esto está muy zarpado, esto me gusta, lo voy a publicar en redes, o no sé, lo voy a subir a donde sea. Me parece que esa es la forma en la que uno tiene que encauzar su arte y su creatividad, desde un lugar en el que no me pongo presión por la opinión ajena, sino que lo hago simplemente por mí. Y en otra charla que tuve con mi hermana le pregunté sobre su área creativa, que en mi perspectiva es cómo baila, porque realmente me encanta. Y cuando me lo dijo fue, sí, lo hago por mí, no trato de pensar en los demás, trato de pasarla bien yo y de que obviamente me salga bien la técnica, los pasos, o de contar bien los tiempos, pero en realidad estoy disfrutándolo. Así que mi invitación, como para ir finalizando este episodio y este capítulo y este video, es que intenten enfocarse un rato por semana a hacer eso que están teniendo ganas hace tanto tiempo, que es hasta desgastante la cantidad de veces que se dicen, ay sí, la próxima lo hago, ay sí, el fin de que viene, ay sí, en tal momento, y se cuelgan con el celular y se van a ver con una amiga o quedan con su novio o lo que sea. Y esto no es criticándolos, o sea, no se critiquen por no poder hacerlo, solo que están en un mundo en el que es muy difícil separarse del aparatito del teléfono.
y creo que es la salida más fácil que tenemos para distraernos, pero me parece que no es tan positivo y de vuelta, esto es algo para otro episodio, no es tan positivo tratar de relajar la mente con el celular porque no deja de entrar información a tu cabeza, o por lo menos no es significativamente positivo para mí cuando me quiero relajar. Obviamente tengo mis momentos en donde miro el teléfono o me voy a dormir y de hecho es un hábito que estoy tratando de sacarme y miro las redes o miro Twitter o miro Instagram un rato y digo, bueno, un ratito no me va a hacer nada y muchas veces me doy cuenta de que esa información se queda en mi cabeza por mucho tiempo y no me termino durmiendo o dándole vueltas al contenido y al final es como más agotador de lo que tenía pensado. Entonces, si capaz pueden poner una cuota de tiempo y de energía en algo que los llene, les guste y que hace tiempo tienen ganas de probar, quizás la recompensa es muy grata y se sienten mejor con ustedes mismos, porque de hecho yo no tenía pensado grabar un episodio hoy. Fue una mañana en la que dije, voy a trabajar con el libro que me manda tareas por semana y voy a escribir un montón y me voy a hacer unos mates y simplemente voy a disfrutar de mi presencia y estar conmigo. Y a veces me parece que se trata de eso, de menos es más, de cuánto más puedo simplificar mi vida, cuánto más puedo simplificar mi rutina. Y creo que a veces pensamos que necesitamos muchas cosas para llegar a ese estado y a ese mindset y ser esa persona que estamos de vuelta viendo en redes sociales, que tiene una vida espectacular y perfecta en nuestras mentes, porque aunque ya lo sepamos y aunque entendamos que esa persona está recortando nada más una faceta y un área de su existencia y la está publicando, nos cuesta entenderlo. Entonces, vuelvo a invitarte a que salgas un poco de ese mundo y a que te puedas conectar con tu mundo interno, porque sos la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida y es importante que te cuides a un nivel mental y a un nivel físico y a un nivel emocional. Y si sentís que no estás pudiendo sola, es importante que también pidas ayuda, no pasa nada con eso. Muchas personas hoy en día están con un apoyo psicológico, psiquiátrico, médico y me parece que como futura casi profesional de la salud es importante transmitir ese mensaje porque hay que dejar de sacarle lo tabú, lo prohibido, lo no puedo depender de un medicamento para estar bien. Me parece que así como tomamos un antibiótico, que yo de hecho lo estuve tomando la semana pasada para que no se nos infecte una herida, una muela, una cirugía o lo que sea, es importante tomar una medicación que nos ayude con los químicos que tenemos en el cerebro. Creo que lo más importante de estar vivos es hacer cosas que nos generen placer, que nos guste hacer y que podamos experimentar. Me parece que la vida es un juego y que de alguna forma los sentimientos funcionan como brújula para poder divertirnos en esta vida, porque obviamente que van a haber responsabilidades, obviamente que van a haber cosas que tengamos que hacer que quizás no nos gustan tanto, pero que de alguna manera son las que tenemos que llevar a cabo. Creo que a veces por el miedo a sentir, porque justamente hay emociones que no son tan fáciles de digerir o que de alguna forma no son tan cómodas y que por ende nos enfrentamos a ellas, nos queremos pelear con ellas y no nos damos cuenta que en realidad están ahí para decirnos algo, están ahí para comunicarnos algo, para simplemente decirnos, che, quizás le tendríamos que dar más bola a esto y nos enojamos y nos enfrentamos y me parece que ahí nos está faltando escucha y no solamente escucha a nuestros sentimientos, porque obviamente cuando callamos una parte que viene a nosotros como puede ser el enojo, la tristeza o la angustia y en vez de poder transformar eso en arte, en escribirlo, en cantar, en dibujar, en ir a correr o en lo que quieran, en vez de justamente escuchar ese llamado, por así decir, interno y tomar acción para hacer algo con ese enojo o incluso a veces puede ser ponerle un límite a otra persona, lo que quieran, pero me parece que nos falta escucharnos a nosotros mismos porque empezamos a hacer de cuenta como que ese deseo que está ahí es un ruido ajeno, externo, ¿no? Como dejamos de escuchar nuestros sentimientos, dejamos de escuchar nuestros deseos, porque de alguna forma apagamos el interruptor de las emociones. Entonces las emociones, los sentimientos y los deseos empiezan a ser como ese ruido blanco, ¿no? Que, bueno, me estoy durmiendo, pero como es el ruido del ventilador, me puedo quedar dormida. Y no sé si nos conviene quedarnos dormidos con nuestros sueños, porque acabo de hacer una carta a la Connie de 80 años, que es una de las tareas que tenía que hacer esta semana del libro, y dije, la verdad que quiero vivir mi vida
dormida sin cumplir mis sueños. Y sí, obvio que hay veces que la suerte está de tu parte y de tu lado y que te ayuda a cumplirlos, pero es muy difícil que vos puedas lograr tus sueños si no te moves o si no tomas acción, o es muy difícil que te consideres una persona creativa o que incluso puedas llegar a ser una persona que está trabajando, ejercitando y moviendo el músculo de la creatividad si de alguna forma no te pones en marcha con eso. Tengas 80 años y te arrepientas de no haber vivido tu vida, me parece que no hay nada más triste. Y capaz que parece una pelotudez decir, ay, pero usar mi creatividad, o sea, tampoco es que voy a desperdiciar mi vida si no la uso. Y yo no sé si es tan así, porque de vuelta, me parece que les estamos diciendo que no a una nena, a un niño que solamente quiere jugar, que quiere divertirse, que quiere fluir con la vida, que quiere pintar, que quiere de alguna forma expresar lo que siente. Y me parece que los niños son grandes profesores para los adultos en eso, son muy buenos dándonos la enseñanza de que tenemos que expresar lo que sentimos, porque realmente si hay alguien que no tiene tapujos en esta vida para darle voz a su sentir, a su expresión y a su forma de manifestarse y de estar, de cómo se sienten, de comunicar, cómo están, son los niños. Los niños son muy buenos para hacer esas cosas y me parece que tenemos que aprender más de ellos para con eso. Yo particularmente quiero que mi niña interna se sienta escuchada y oída, porque siento que eso también es amor propio. Más allá de que puedas ir y comprarte esa cosa que crees que también estás cumpliendo con la cuota de amor propio diario, que ese es un episodio que ya tocaremos ese tema, pero me parece que el amor propio también es, por ejemplo, poner un límite y que sobre todo el amor propio está en lo sutil, está de la barrera de la piel para adentro, está en tu universo interno, está en lo que pasa en las profundidades de tu alma y en tus deseos más profundos. Entonces te invito a que sintonices con esa radio, con esa armonía, que quizás a veces está un poco borrosa, quizás a veces tiene polvo, porque hace mucho que no escuchamos, quizás que a veces está un poco como ese ruido blanco de fondo que no sabemos si tiene que ver con nuestro deseo, tiene que ver con un deseo de afuera, tiene que ver con un deseo de nuestra familia, pero me parece que esa es la clave, porque ese es el camino del autoconocimiento donde empezamos a discernir lo que queremos de lo que tenemos o de lo que creemos que queremos, porque muchas veces tenemos una idea prefijada de quiénes somos o de quiénes tendríamos que ser y de qué cosas nos tendrían que gustar. Me parece que la vida más feliz es la que es de estar en comunión con una misma, con uno mismo y de predicar un poco lo que cada uno cree como su propia Biblia y como su propia palabra. ¿En qué te querés enfocar en esta vida? ¿En qué querés profundizar? ¿Qué cosas querés hacer? ¿Qué cosas querés hacer? Pero sobre todo, ¿cómo te querés sentir en tu vida? ¿Te querés sentir aventurero? ¿Te querés sentir feliz? ¿Te querés sentir creativo? ¿Y qué cosas te llevan a esos sentires? Con esto los dejo. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos estamos viendo pronto y te mando un beso muy muy grande y vas a estar bien. Todo va a estar espectacular. Solamente a veces necesitamos estar un ratito con nosotros y respirar un poquito. Te mando un beso muy, pero muy, pero muy grande.